Ahora mismo, mientras lees esto, hay una máquina en algún lugar de Alemania que lleva funcionando sin parar desde que empezó su turno, hace ya más de 12 horas. Pesa lo mismo que 40 torres Eiffel puestas una encima de otra. Es más larga que un portaaviones. Y desde que se puso en marcha por primera vez, jamás, ni una sola vez en más de 4 décadas, se ha apagado del todo. Se llama Bagger 288. Y esa cifra, 13.500 toneladas, no es lo más extraño de esta máquina. Lo más extraño es por qué algo tan monstruosamente grande necesita moverse constantemente para no morir. Vas a entender por qué esta excavadora forma parte de una categoría de máquinas que rompen las reglas normales de la ingeniería. Máquinas que no se diseñaron para encenderse y apagarse como tu coche o tu lavadora, sino para funcionar como si fueran un organismo vivo que no puede permitirse dejar de respirar. Antes de terminar este video vas a saber qué pasa realmente dentro de una máquina de 13.500 toneladas, por qué detenerla del todo puede costar más que ponerla en marcha, y qué relación tiene todo esto con el carbón que enciende buena parte de las luces de Europa. Quédate hasta el final, porque hay un dato sobre su velocidad real que cambia por completo la idea que tienes de esta máquina, y otro sobre el día en que cruzó una autopista entera que todavía hoy la gente de la zona recuerda como si hubiera visto pasar a un dinosaurio de acero. Empecemos por lo obvio, el tamaño. El Bagger 288 mide alrededor de 220 metros de largo. Para que te hagas una idea, si lo pusieras de pie, sería más alto que la mayoría de rascacielos de una ciudad media. Tumbado, ocupa más espacio que 2 campos de fútbol puestos uno detrás del otro. Y en la parte delantera tiene una rueda gigante, de más de 21 metros de diámetro, con 18 cucharones metálicos que giran sin parar, mordiendo la tierra a un ritmo que puede mover el equivalente a un edificio entero de material cada pocos minutos. Esa rueda es la boca de la máquina, y como cualquier boca que no deja de masticar, necesita un cuerpo entero trabajando detrás para que todo funcione en cadena. Cintas transportadoras que corren por dentro de su estructura como venas, transportando material a velocidades que hay que ver para creer. Motores eléctricos repartidos por toda la máquina, no uno solo, sino decenas, sincronizados entre sí como si fueran los músculos de un animal enorme, moviéndose al unísono. Y una tripulación reducida, apenas un puñado de personas, controlando algo que en tamaño se parece más a una fábrica entera que a un vehículo. Aquí está la primera pregunta que probablemente te estás haciendo. Si es tan grande, ¿por qué no la apagan por la noche, o cuando no hay turno? La respuesta corta es que apagarla no es como apagar una luz. Y la respuesta larga es la que vamos a desmontar pieza por pieza en los próximos minutos, porque cada capa de esta historia esconde otra todavía más sorprendente. Vamos con el primer bloque, y aquí es donde empieza a ponerse interesante. Piensa en tu coche. Cuando lo apagas, el motor se enfría, los líquidos se asientan, y al día siguiente lo vuelves a arrancar sin ningún drama. Ahora imagina que en lugar de un motor tuvieras cientos de motores eléctricos trabajando en sincronía perfecta, cada uno alimentando una parte distinta de una estructura de acero de 13.500 toneladas. Apagar eso no es pulsar un botón, es coordinar un apagado en cascada donde cada sistema depende del anterior, como desmontar una torre de piezas sin que ninguna se desequilibre por el camino. Pero el motivo real por el que esta máquina casi nunca se detiene del todo no es mecánico, es económico, y aquí es donde entra la primera gran revelación. El Bagger 288 no excava por excavar, excava lignito, un tipo de carbón que alimenta centrales eléctricas que dan energía a millones de hogares. Cada minuto que esta máquina está parada, hay una central en algún punto de la red esperando material que no llega. Y una central eléctrica tampoco se apaga y enciende como una bombilla. Todo el sistema, desde la mina hasta la central, está diseñado para funcionar como una cadena continua, un engranaje gigantesco donde cada pieza depende del ritmo de las demás. Parar un eslabón no es solo perder tiempo. Es desincronizar toda la cadena, y desincronizar una cadena energética de este tamaño puede tardar días en corregirse. Así que la primera pieza del rompecabezas ya está sobre la mesa. Esta máquina no se detiene porque, si lo hiciera, no sería solo ella la que se quedara parada. Sería toda una red energética la que empezaría a notarlo, casa por casa, fábrica por fábrica,
sin que la mayoría de la gente afectada llegara a entender jamás por qué. Pero hay más, y esto es algo que casi nadie sabe sobre máquinas de esta escala. El verdadero enemigo de una excavadora de 13.500 toneladas no es el desgaste por uso, es la inactividad. Aquí tienes el segundo bloque, y quiero que te quedes con esta idea porque es contraintuitiva. Nosotros pensamos que usar algo lo desgasta y que descansar lo protege. En máquinas de esta magnitud, es casi al revés. Una estructura de acero de este tamaño está en tensión constante. El propio peso de la máquina, repartido en decenas de puntos de apoyo, genera fuerzas que se autorregulan mientras está en movimiento. Cuando se detiene durante mucho tiempo, esas fuerzas se concentran en los mismos puntos, sin repartirse. Es parecido a lo que le pasa a un edificio antiguo cuando deja de tener pequeños reajustes sísmicos leves. Paradójicamente, la quietud absoluta puede generar más estrés estructural que el movimiento continuo. Además, está el tema del propio terreno. El Bagger 288 no está anclado a una base fija como un edificio. Se apoya sobre un sistema de orugas gigantes, repartidas en varias unidades, que distribuyen su peso sobre la tierra removida de la mina. Si la máquina permanece parada demasiado tiempo sobre el mismo punto, el terreno bajo ella empieza a comportarse de forma distinta al terreno que sigue en movimiento constante bajo el resto de la estructura. Parece un detalle menor, no lo es. Una distribución de peso desigual en una máquina de 13.500 toneladas puede traducirse en deformaciones que, en el peor de los casos, comprometen la estabilidad de una estructura que lleva más de 40 años en pie. Y aquí quiero abrir algo que vamos a cerrar más adelante, porque es una de esas cosas que suenan a leyenda urbana de ingeniería, pero es completamente real. En algún momento de la vida de esta máquina, alguien tomó la decisión de moverla, entera, a través de una autopista. No una carretera de mina, una autopista real, con tráfico real, cruzando un país real. Guarda ese dato, porque cuando lleguemos ahí vas a entender hasta qué punto esta máquina desafía cualquier lógica de transporte normal. Sigamos con el tercer bloque, porque hasta ahora hemos hablado del por qué no se detiene, pero no hemos hablado de cómo es posible que algo tan grande se mueva en absoluto. Y aquí está uno de los datos que más sorprende a la gente la primera vez que lo escucha. El Bagger 288 se mueve. De verdad se desplaza, avanzando lentamente por la mina a medida que va comiendo terreno. Pero su velocidad máxima ronda los 10 metros por minuto. Para ponerlo en perspectiva, caminando a paso normal, una persona te dejaría atrás en cuestión de segundos. Es más lento que una tortuga en una carrera contra un humano despistado. Y sin embargo, esa lentitud extrema es, precisamente, parte de lo que la mantiene funcionando sin parar. Una máquina que se mueve tan despacio no necesita frenar y arrancar de forma brusca. No hay aceleraciones violentas que generen picos de tensión en su estructura. Todo, absolutamente todo en esta máquina, está diseñado para el movimiento continuo y gradual, nunca para el arranque súbito. Y esa filosofía de diseño es la misma razón por la que detenerla del todo, de forma completa y prolongada, rompe la lógica bajo la que fue construida. Aquí tienes el primer giro de este video. Puede que estés pensando que una máquina tan lenta apenas mueve material. Todo lo contrario. Esa rueda gigante de 18 cucharones, moviéndose de forma constante aunque lenta, es capaz de extraer el equivalente a un edificio de varios pisos de material cada pocos minutos. La lentitud del desplazamiento total no tiene nada que ver con la velocidad de excavación. Son dos ritmos completamente distintos funcionando dentro del mismo cuerpo mecánico, como si el corazón de un animal latiera rapidísimo mientras el animal entero camina a paso de tortuga. Y esto nos lleva a algo que casi nunca se cuenta: la vida de las personas que trabajan dentro de esta máquina. Porque el Bagger 288 no es solo acero y motores, también es un lugar de trabajo. Dentro de su estructura hay pasillos, escaleras, cabinas de control, e incluso zonas de descanso para los operarios que se turnan durante las 24 horas del día. Trabajar ahí dentro es, según cuentan quienes lo han hecho, una experiencia extraña. Sientes vibración constante bajo tus pies, un zumbido eléctrico de fondo que nunca cesa, y la sensación de estar dentro de un edificio que camina, aunque sea a paso de caracol. Los operarios no controlan la máquina como quien conduce un coche, sino como quien dirige una pequeña central industrial
desde dentro de sus propias entrañas. Muchos de ellos pasan toda su vida laboral dedicados exclusivamente a esta máquina o a sus hermanas, formando parte de un oficio tan especializado que apenas existen escuelas específicas para aprenderlo. Se aprende observando, turno tras turno, durante años, hasta entender los pequeños sonidos y vibraciones que anuncian un problema antes de que ningún sensor lo detecte. Para ellos, esta máquina deja de ser una simple herramienta de trabajo y se convierte en algo parecido a un compañero enorme y ruidoso, cuyo comportamiento aprenden a leer casi como quien conoce el carácter de un animal después de años de trato diario. Cuarto bloque, y aquí volvemos a esa autopista que te prometí explicar. En algún momento, décadas atrás, esta clase de excavadoras gigantes tuvieron que cruzar infraestructuras construidas para coches, no para monstruos de acero de más de 100 metros de altura. Y la solución que encontraron los ingenieros fue tan simple como brutal: cerrar temporalmente el tráfico, reforzar el terreno bajo el paso de la máquina y dejar que la excavadora cruzara literalmente por encima de una autopista, a una velocidad tan ridículamente baja que el cruce completo llevó horas, no minutos. Piensa en lo que implica eso. Una carretera diseñada para coches que pasan a 100 o 120 kilómetros por hora, siendo atravesada por una estructura que avanza a la velocidad de un caracol especialmente perezoso. Durante esas horas, la máquina no dejó de moverse en ningún momento, porque detenerse a mitad de cruce, sobre una superficie no diseñada para soportar su peso de forma estática y prolongada, habría sido mucho más arriesgado que completar el cruce sin pausas. Los conductores que esperaban al otro lado, con el motor apagado y las luces de emergencia puestas, cuentan que ver pasar aquella estructura fue como presenciar el desplazamiento de un edificio entero, algo que su cerebro tardó unos segundos en aceptar como real. Ese momento resume perfectamente todo lo que hemos visto hasta ahora. El Bagger 288 no funciona como las máquinas normales porque no puede permitirse comportarse como ellas. Cada decisión de diseño, cada patrón de movimiento, cada minuto que pasa en marcha, responde a una lógica donde detenerse no es descansar, es arriesgar. Ahora llegamos al momento que te prometí al principio, el verdadero clímax de esta historia, porque hay algo que todavía no te he contado, y es quizás lo más inquietante de toda esta máquina. El Bagger 288 no trabaja sola. Existe toda una generación de excavadoras hermanas, primas mecánicas construidas bajo la misma filosofía, algunas incluso más grandes, superando las 14.000 toneladas de peso. Y esto significa que en varios puntos del planeta, ahora mismo, mientras escuchas esto, hay más de una de estas estructuras de miles de toneladas avanzando centímetro a centímetro, sin apagarse, alimentando cadenas energéticas de las que dependen ciudades enteras. De hecho, una de esas máquinas hermanas, conocida entre los ingenieros del sector como una versión posterior y todavía más grande de este mismo diseño, ha llegado a ostentar durante años el título no oficial de vehículo terrestre más grande jamás construido por el ser humano. No barco, no avión, no cohete. Vehículo terrestre, algo que se mueve por su propio peso sobre ruedas y orugas, y que sigue exactamente la misma filosofía que estamos desentrañando en este video. Cuando se habla de estas máquinas en foros de ingeniería, comparten un mismo patrón casi religioso. Cuanto más grandes se vuelven, menos margen tienen para comportarse como cualquier máquina convencional y más dependen de mantenerse en marcha para no colapsar bajo su propio peso. Eso cambia la pregunta inicial. No estamos hablando de una excepción, de una máquina rara que alguien construyó una vez por capricho de ingeniería. Estamos hablando de una categoría entera de gigantes diseñados bajo la misma regla no escrita. Parar del todo es más peligroso que seguir moviéndose para siempre. Es una filosofía de ingeniería que contradice todo lo que aprendemos con las máquinas pequeñas de nuestro día a día, y que sin embargo sostiene, en la sombra, buena parte del sistema energético que damos por hecho cada vez que enciendes una luz. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más grande. Porque esta filosofía no termina en la propia máquina, sino que se extiende a toda la operación minera que la rodea. Detrás del Bagger 288 no solo hay ingenieros de estructuras. Hay equipos completos dedicados exclusivamente a monitorizar el terreno bajo sus orugas en tiempo real,
a calcular el desgaste de cada cucharón antes de que falle, a coordinar el ritmo de extracción con la demanda energética de toda una región. Una sola persona sentada en la cabina de control no está pilotando una excavadora. Está gestionando, en tiempo real, el latido de un sistema industrial completo. Un sistema donde un error de cálculo puede significar millones perdidos en cuestión de horas. Quinto bloque, y aquí quiero que pienses en algo que casi nunca se cuenta cuando se habla de estas máquinas: su final. Porque incluso un gigante diseñado para no detenerse termina, tarde o temprano, retirándose. Y cuando eso ocurre, desmontar una máquina de 13.500 toneladas es casi tan complicado como construirla. No se puede simplemente cortar en pedazos sin más. Hay que planificar el desmontaje con la misma precisión que el montaje original, pieza a pieza, sistema a sistema, porque una estructura que lleva décadas en tensión constante no reacciona de forma predecible cuando empiezas a quitarle partes. Algunas de estas máquinas retiradas han terminado convertidas en monumentos industriales, plantadas para siempre en el paisaje que una vez excavaron, como esqueletos gigantes de una era que ya no volverá exactamente igual, porque las nuevas generaciones de excavadoras, aunque conservan la misma filosofía de movimiento continuo, cada vez incorporan más automatización y menos presencia humana directa dentro de la estructura. Sexto bloque, y aquí quiero llevarte un poco más atrás en el tiempo, porque el propio nacimiento de esta máquina es casi tan extremo como su forma de funcionar. Construir un Bagger 1288 no es como fabricar un coche en una cadena de montaje. Es un proyecto que se prolonga durante años, con piezas fabricadas en distintas fábricas de distintos países, transportadas después hasta el punto exacto de la mina donde la máquina va a nacer. Porque, y esto sorprende a mucha gente, estos gigantes no se construyen en una fábrica y se trasladan enteros hasta su lugar de trabajo. Se ensamblan directamente sobre el terreno, pieza a pieza, como si se estuviera montando un edificio industrial a cielo abierto. El coste de todo ese proceso se cuenta en decenas de millones. Una inversión que solo tiene sentido si la máquina va a trabajar de forma prácticamente ininterrumpida durante décadas, porque cada día parada, además del coste energético que ya hemos visto, representa también una pérdida económica directa sobre una inversión que tardó años en construirse. Y esa escala descomunal trae consigo algo que no podemos ignorar: la controversia. Una máquina capaz de devorar un paisaje entero, kilómetro a kilómetro, año tras año, deja una huella imposible de esconder. Los mismos terrenos que hoy ocupan estas minas de lignito fueron antes pueblos, bosques, campos de cultivo. La extracción de este tipo de carbón ha obligado, a lo largo de las décadas, a desplazar poblaciones enteras, reubicar aldeas, ladrillo a ladrillo, y transformar regiones completas en paisajes lunares de tierra removida que tardan generaciones en recuperar algo parecido a su aspecto original. El propio tamaño del Bagger 288, ese que al principio del video parecía solo un dato asombroso de ingeniería, es también el tamaño de su impacto sobre todo lo que encuentra a su paso. Por eso, en los últimos años, varias de estas máquinas gigantes han empezado a reducir su actividad o a reconvertirse hacia otros usos, mientras Europa intenta reducir su dependencia del carbón. Algunas de las excavadoras hermanas del Bagger 1288 ya han dejado de excavar para siempre, convertidas en piezas de museo al aire libre, testigos inmóviles de una era industrial que empieza a tocar su final. Séptimo bloque. Y con esto cerramos el círculo completo de esta historia. Porque después de todo lo que hemos visto, la pregunta ya no es solo por qué esta máquina nunca se detiene, sino qué significa realmente esa palabra, nunca, cuando hablamos de ingeniería a esta escala. No significa que sea físicamente imposible apagarla. Significa que todo el sistema que la rodea, desde el terreno bajo sus orugas hasta la central eléctrica que espera su carbón, desde los operarios que se turnan dentro de su estructura hasta la economía que financió su construcción, está diseñado alrededor de la idea de que el movimiento continuo es más seguro, más rentable y más lógico que cualquier alternativa. Detenerla del todo no rompería solo una máquina. Rompería, durante un tiempo, el equilibrio de toda una cadena que lleva décadas funcionando exactamente así. Vamos cerrando esta historia, porque ya tienes todas las piezas para entender por completo lo que viste al principio del vídeo.
Recuerda la pregunta con la que empezamos. ¿Por qué una máquina de 13.500 toneladas nunca se detiene del todo? Ya sabes que no es capricho, ni negligencia, ni simple costumbre industrial. Es una decisión de ingeniería que nace de varios factores que se entrelazan entre sí. El peso descomunal de la estructura, que necesita movimiento constante para repartir sus propias tensiones internas. La cadena energética completa, donde cada minuto de parada se traduce en un desajuste que afecta a mucha más gente de la que imaginas. Una filosofía de diseño construida desde el primer tornillo para el movimiento continuo, no para el arranque y parada brusca al que estamos acostumbrados en cualquier otra máquina de nuestra vida cotidiana. Y, por último, todo un ejército invisible de personas trabajando dentro y alrededor de la máquina para que ese movimiento jamás se interrumpa. Lo que en un primer momento parece un desperdicio absurdo de energía, una máquina gigantesca que nunca descansa, resulta ser en realidad la decisión más lógica posible dentro de un sistema donde detenerse por completo es, paradójicamente, mucho más arriesgado que seguir avanzando para siempre, aunque sea a la velocidad de una tortuga cruzando una autopista, mientras decenas de conductores observan, incrédulos, como un edificio entero de acero pasa lentamente frente a ellos. Si este video te ha hecho mirar con otros ojos algo tan aparentemente simple como una excavadora, dale a like y suscríbete. Porque en este canal seguimos bajando a los lugares donde se esconden los recursos que mueven el mundo, y explicando por qué las máquinas que los extraen se comportan de formas que desafían toda lógica cotidiana. Cuéntame en los comentarios qué otra máquina gigante te gustaría que desentrañáramos aquí. Puede que sea, literalmente, el tema del próximo video, porque hay una montaña entera en Sudamérica que lleva siglos vaciándose sin parar, y lo que hay debajo de ella todavía guarda preguntas que ni los propios mineros saben responder del todo.